Gracias, señor presidente. Haciendo eco de su llamado en el sentido de que no sea muy redundante sobre este aspecto, porque en realidad, colegas, todos estamos de acuerdo en el fondo. De repente hay pequeñas opiniones referente a la forma. Este gobierno se ha caracterizado por algo, de mejorar cada vez más, no solamente a los maestros, sino a todos los trabajadores. Y prueba de ello, por ejemplo, es que se ha aumentado el sueldo mínimo vital. Es una preocupación con una proyección que tiene que ser sostenida. Tampoco queremos tener un plan de aumentos salariales de carácter proselitista e infundada. Entonces, yo creo que también dentro del contexto de que toda disposición legal, toda ley es perfectible, es perfeccionable, en esta ocasión invocamos más bien a todos los colegas para que ya no redundemos. Yo creo que la explicación que nos ha dado el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no?, y la claridad también con que ha manifestado el presidente de la Comisión de Educación es cada vez más convincente e irrefutable. Puede haber de repente, como digo, diferencias de interpretación o errores de concepto, pero el fin es de que los profesores tengan por lo menos algo más de dinero, como que cada uno de nosotros quisiéramos tener. Y este anhelo nos lleva, señor presidente, de una vez, creo que todos estamos redundando en lo mismo, no hay oposición y pasaríamos a la votación para que así sigamos abundando más y debatiendo más proyectos que tenemos en debate. Gracias, señor. Gracias. Tiene la palabra el congresista Latorre. Me pide una interrupción el congresista. Congresista Hurtado. Muchas gracias, distinguido profesor Hernández Latorre, y hablo como a un profesor y a otros profesores que están acá reunidos. Lamentablemente, la única razón lógica que están tratando de poner es que con esto se les va a dar una liquidez ahora a los profesores un poquito más. No hay una proyección futura. Este es un tema que lo ha tratado una comisión que no es especializada. La Comisión de Economía lo único que trata de hacer es gastar menos. Eso es como todo ministro de Economía, pero no tiene la proyección. Si hayamos estudiado un poquito siquiera el régimen laboral peruano, podemos decir que el propósito del trabajo es la proyección al futuro. Y la pregunta fundamental queda, ¿cuánto va a recibir la persona cuando se jubile? Esa es la clave. Y nosotros sabemos que los conceptos remunerativos afectados al profesor ahora dice claramente que va a ser el 65% del RIM pensionable. O sea, lo demás no se le va a dar y está claramente establecido. Entonces, eso es lo que no queremos. Por eso, en función del futuro, para que le enseñemos a la gente a ahorrar, y en este caso, cuando se pagan los beneficios sociales, parte lo paga el trabajador y parte lo paga el Estado. Al quitarle el 65%, el Estado no está siendo responsable también en la parte que le corresponde. Y hay que enseñar a los profesores a pensar en el futuro. De lo contrario, los profesores en el futuro van a tener que ser mantenidos por mayor cantidad de jóvenes que tienen que trabajar. Congresista Latorre, entiendo que congresista Chávez quiere una interrupción. El congresista Pari me pide una segunda interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Me parece correcto que hay que pensar en función del futuro. Así hubiese sido siempre, pero lamentablemente la forma en que se han manejado las remuneraciones y los básicos que han existido históricamente es terrible. Tenemos el dato que el sueldo básico era 50 soles y frente a eso se hacía toda la situación y todas las cargas y toda la situación pensionable. Así se empezaba a engañar y se engañaban a los maestros. Y había un incremento ficticio con decretos, con supuestas bonificaciones y no era absolutamente nada pensionable. Ahora hay un esfuerzo, estamos avanzando hacia eso. Lo ideal sería el 100%, eso sería lo ideal y formalicemos todo el proceso. Pero sin embargo hay una realidad y estamos acercándonos a esa realidad. Estamos acercándonos a que realmente se defienda y se respete los derechos de los maestros. Y creo que ese acercamiento es sustancial. Y creo que hay que reconocer
que estamos avanzando hacia ese proceso. Hay problemas cuando hablamos de aspectos pensionables, tenemos que ver por la parte del empleado y por la parte del empleador. En este caso, el empleador es el Estado y el empleado es el maestro. Cuando se habla de pensionable, se habla también de que tenga que ser aportes porcentuales por ambas partes. En todo caso, este acercamiento trata de buscar un equilibrio entre el aporte del Estado, que de acuerdo a la disposición transitoria hay un incremento de 50 millones, a la cual creo que nadie se va a oponer porque eso va en beneficio. Está en interrupción, por favor. Entonces, la palabra. Muchas gracias, presidente. Entonces yo creo que el tema hay que obrar y reaccionar con suma racionalidad. Y propongámonos, la clase política y los gobiernos que vienen, que tengamos que trabajar al 100%. Este gobierno ha dado el paso y creo que es importante. Ahora hay que buscar el equilibrio entre la posibilidad de liquidez propia del maestro y el aporte que está haciendo el Estado. Hay un desequilibrio y por eso hay una disposición transitoria y a la cual se trata de cubrir de 50 millones. Eso está bien, avancemos. Es ideal que sea más, es ideal que lleguemos al 100%. Lleguemos a ese ideal y trabajemos, es un compromiso que tenemos que asumir como clase política. Pero ahora esto es un avance y creo que hay que reconocer los avances. Antes, como vuelvo a repetir, no había nada pensionable. Y realmente era una caricatura, si vemos las boletas de pago que recibían los maestros. Simplemente todo era incremento supuesto, pero no había absolutamente nada. Ahí hubiera sido interesante escuchar y ver esos reclamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señores parlamentarios, insisto, no seamos reiterativos en los mismos argumentos. Adelante, congresista Latorre. Muchas gracias, presidente. En efecto, sobre este tema, mostrar nuestra preocupación. Hemos recibido llamada de colegas profesores. En efecto, el aporte para las pensiones no sale del Estado, sale del propio trabajador, en este caso el docente. Si bien es cierto, señor presidente, a futuro puede favorecer esta norma, pero el profesor vive del día y con esta norma la preocupación es que va a disminuir su remuneración. Por eso, señor presidente, considero que se debe hacer una evaluación más integral, más real, para que tengamos una opinión correcta y podamos votar, ya que con la aprobación de la ley de la carrera pública, inclusive nos habían dicho que el sueldo del profesor, ningún profesor iba a ganar menos de 100 soles, pero en la práctica, cuando nos muestran las boletas, estamos viendo que especialmente en los profesores del nivel secundario no se llega a ese monto. Y con esta norma prácticamente ganarían un poco menos todavía. Por eso, señor presidente, creo que esta norma no solo ha debido ser analizada por la Comisión de Presupuesto, quizá por otras comisiones y de esta manera que nos traigan una cosa más ya correcta y nosotros podemos aprobar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Reinaga. Presidente, definitivamente en este tema bastante polémico del sector magisterio, donde es una necesidad y se ha señalado ya los tres regímenes anteriores, el decreto ley el 276, la ley del profesorado, la carrera pública magisterial, que han tenido afecto a cargas el 65%. En igual contexto, esta ley de reforma magisterial que habíamos omitido de establecer el porcentaje, por ende la deducción que lo hacían al 100% de cargas, lo que esto implica a que el docente no ve el aumento, porque un grueso del porcentaje se está yendo justamente a este descuento. Es por ello, presidente, es de más señalar ya las copias que nos han remitido, como es por ejemplo el decreto supremo el 021/92 de la PCM, el decreto supremo 261/91F de economía, la ley 28254,
el Decreto Supremo la 068-2005, Decreto de Urgencia la 012 del 2006, como la Ley 29289, tanto la carrera administrativa como la Ley del Profesorado, que no han sido afectos en este tema. Y ahora, ¿por qué imputar, juzgar en cuanto se está planteando algo correcto? Presidente, el congresista Bengolea pide la palabra. Congresista Bengolea. Gracias, colega, gracias, presidente. Sin entrar todavía al tema de fondo, al cual quiero referirme luego, presidente, yo quiero hacer una observación y llamar a la memoria del colectivo y de los legisladores. Vaya que nos costó trabajo ponernos de acuerdo en la ley de carrera magisterial que nosotros apoyamos, presidente. Cuando vino la gente del gobierno a explicarnos una de las grandes bondades de esta ley, nos habló del RIM y nos habló de la retribución integral mensual. Y nos dijo que una de las bondades que tenía era que hasta ahora, nos decían, hay un montón de rubros para pagar a los profesores, muchos de los cuales no son pensionables. Se acordarán de lo que reclamaban los profesores, ¿no es cierto?, del 30% de preparación de clase. Y nos dijeron, no, tenemos que terminar con esto. Y para terminar con esto vamos a hacer un solo concepto que sea todo pensionable, para que poder pensar en su jubilación. Así nos vendieron el concepto. No puede ser que después de habernos apoyado 2 o 3 meses después, vengan a decirnos que eso está mal y que tenemos que ver cómo es que buscamos la pensión de otra manera. Repito, no me estoy refiriendo al fondo del asunto, me estoy refiriendo a uno de los puntos claves de la discusión: cuál fue la necesidad, cómo nos la vendió el Ministerio de Educación, cómo la compramos nosotros y la defendimos y estuvimos a su lado en esa pelea. No es posible que ahora nos cambien el discurso, presidente. Solamente... Congresista Reinaga puede continuar. Presidente, por su intermedio, el congresista Guayama me pide la palabra y el congresista Tejada, si tuviera la venia, presidente.